Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a tocar el punto de lo que es el magisterio, que el magisterio no es otra cosa que la labor de enseñar y educar a otros. Es muy importante el magisterio, o sea, la educación que nosotros podemos recibir, en este caso de parte de Dios, por medio de un magisterio, el cual nos informa, nos enseña de quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hemos leído en Efesios 4:11 que es el verdadero magisterio. Tenemos que decir que el magisterio está en las Escrituras, no está fuera de las Escrituras. Pero vamos a tocar el punto del magisterio viviente. Yo ya he hablado con respecto a que el magisterio está en los apóstoles, en el círculo apostólico, y como los apóstoles están muertos, significa que el magisterio apostólico está en las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es infalible, la Escritura es inerrante, la Escritura es pura, como dice la misma palabra de Dios. La Escritura es la verdad, la suma de tu palabra es verdad, lo dijo Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, sostiene la verdad y defiende la verdad. ¿Quiénes tienen la verdad? En este caso, escritural y la voluntad de Dios, y contienen la verdad del bendito Hijo de Dios, los apóstoles. Los profetas se les reveló que iba a venir el Mesías, vino el Mesías, y el Mesías comisionó a sus apóstoles para que den testimonio de él. Eso es todo. Ahí se cierra el círculo, el cual está todo en las Escrituras. No hay nada fuera de las Escrituras. Todo está en las Escrituras. Entonces, vamos a estar tocando el punto del magisterio. En Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Sí, el magisterio está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo Pablo. Si alguno os enseña otro evangelio diferente al que nosotros hemos enseñado, sea anatema, o sea sacado para destrucción. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este evangelio diferente es el que combate las mismas Escrituras. Todo lo que está fuera de las Escrituras es un evangelio diferente. Lo que queremos decir es que el evangelio, porque el punto es el magisterio actual. ¿Quién tiene la verdad? Lo dice el mismo apóstol Juan. Los apóstoles son los que tienen la verdad porque ellos son los testigos, los que testifican, los que estuvieron con Cristo. Ellos son los verdaderos maestros, digamos. Por eso Pablo dice allí que él fue constituido por el mismo Dios como predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿Quién es nuestro maestro como gentiles? El apóstol Pablo en particular, de manera especial. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, otras enseñanzas, que él está hablando de los judaizantes, la cual había allí también un problema con Pedro, de que Pedro estaba judaizando porque estaba llevando a los gentiles a seguir las costumbres judaicas. Pedro siempre tuvo ese problema con la dieta. O sea, Pedro era muy judío y Pedro le costaba, por eso él mismo lo dice allí en Segunda de Pedro. Vamos a hacer un paréntesis, Segunda de Pedro capítulo 3.
casi sus últimas palabras epistolares, que él dice que le costaba aún entender a Pablo. Dice versículo 15 del capítulo 3 de segunda de Pedro, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aún el apóstol Pedro le costaba entender lo que explicaba lo que explicaba Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un apóstol también, al igual que Pedro. El punto es que Pablo había sido comisionado como maestro, como perito arquitecto. Y Pedro tenía algunas dificultades para comprender la profundidad de las palabras de Pablo. Porque aún Pablo mismo dijo, no me enseñaron nada nuevo, dice, los otros apóstoles. Entonces dice en el versículo, dice, para seguir un evangelio diferente. Cuando habla de evangelio diferente, habla de un evangelio de esta tierra. Porque sabemos que el evangelio es celestial, es del cielo. El evangelio terrenal, animal y diabólico, como dice allí en Santiago, es un evangelio que es un evangelio diferente, lo que se dice, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, el evangelio puro está en las Escrituras. Todo lo que se sale de las Escrituras es impuro. ¿Por qué? Porque es palabra de hombre. Entonces vamos a tocar el punto de qué sucede que ahora que los apóstoles están muertos, ¿cómo hacemos para conocer la verdadera doctrina y saber cuál es el verdadero magisterio? La Iglesia de Jesucristo dijimos que no es maestra, sino que es alumna. La Iglesia es alumna. Todos los que venimos y estamos fuera, después de los apóstoles, fuera del círculo apostólico, somos alumnos. Aún los evangelistas, como dice la misma palabra de Dios, evangelistas, pastores y maestros, son todos alumnos. Somos todos alumnos, aunque son evangelistas, pastores y maestros. O sea, el maestro es alumno de los apóstoles. El pastor es alumno de los apóstoles. El evangelista es alumno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque son los apóstoles a quien Jesús le dijo: el que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y al que me envió. Entonces ellos son los que tienen toda la autoridad para dictar doctrina. Ellos son el magisterio, los apóstoles. Entonces, cuando Jesús allí también en 28, en Mateo 28, 16 dice así la gloriosa palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta comisión que, por supuesto, el catolicismo romano siempre se encarga de enredar y de mezclar, y lo podemos ver día a día a través de la red, cómo ellos mezclan que esta gran comisión, o sea, estas palabras fueron dadas a la iglesia.
fueron dadas a los apóstoles, o sea, al magisterio. Las palabras fueron dadas al magisterio. Los que tenían que enseñar al mundo son los apóstoles. Lo dice el mismo Juan capítulo 17, versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está hablando de los apóstoles. O sea, la comisión apostólica o de enseñar al mundo no es de la iglesia, porque la iglesia son los alumnos. Los que enseñan al mundo son los apóstoles. Nosotros, como alumnos, aprendemos de los apóstoles y anunciamos el verdadero evangelio. Todos, por supuesto, hemos tenido un encuentro personal con Cristo, hemos creído en Él y hemos nacido de nuevo. Tenemos al Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que nosotros podamos dictar doctrina. Nosotros tenemos que aprender de la palabra apostólica, tenemos que aprender de los maestros, tenemos que aprender de los apóstoles y en particular del apóstol Pablo. Entonces tiene que haber una diferencia entre el magisterio y lo que es la iglesia. Ya lo dijimos muchas veces, que es, usted lo puede ver día a día, todos hemos experimentado ir a la escuela y sabemos que hay dos clases o dos grupos: están los alumnos y están los profesores o maestros, o el magistrado o los docentes. Ahí son distintos, no se pueden mezclar, y si se quisieran mezclar no se podría. ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal entre uno y otro. Entre el profesor y el alumno hay una diferencia abismal. Hay uno que está aprendiendo y está en un proceso de aprendizaje y un día va a llegar quizá también a ser profesor, pero en este caso toda la iglesia aprende de los apóstoles. Por eso Pablo dijo que el canon estaba cerrado, que nadie podía enseñar otra cosa que lo que él había enseñado. Si aún él mismo estaba fuera, el mismo Pablo estaba fuera de lo que él mismo había enseñado, en el sentido de que él dice: si aún yo enseño otro evangelio, declárenme a mí también anatema. O sea, él mismo se excluía si él enseñaba otro evangelio, aún el mismo apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el canon está cerrado, que el círculo está cerrado, el círculo apostólico o el magisterio está cerrado, es algo inviolable. O sea, el círculo de los maestros, si usted ha sido alumno, usted sabe que cuando está la oficina de los maestros o el director de una escuela, una universidad, una academia, un instituto, lo que sea, esa oficina magisterial donde están los docentes, los maestros, es inexpugnable, se puede decir de alguna manera. Nadie de los alumnos, yo recuerdo cuando era niño, cuando era joven, etcétera, cuando estudiaba, mirar esa puerta era algo inexpugnable. Si alguien quería abrir esa puerta era una especie de suicidio, digamos. Sí, o sea, rozaba de que lo expulsen de la escuela o del colegio, o lo que sea. Era algo que inviolable, se puede decir de alguna manera. Era un círculo cerrado. Si estaban reunidos los profesores con el director, era algo que ni siquiera nos daba temor hasta de escuchar lo que se estaba hablando. Con esto queremos decir que el círculo apostólico o el círculo magisterial es algo inviolable, es algo que está cerrado, que no se puede abrir bajo ninguna circunstancia porque ya lo cerró Dios. Y en este caso específicamente el apóstol Pablo dice que si alguno nos enseña otro evangelio diferente, sea anatema. O sea que los responsables del Nuevo Testamento, que en este caso son los apóstoles, porque Jesús es el que estableció el canon, por supuesto, es Dios el que está, el autor del libro, por supuesto, va a decir cuál es la primera página y cuál es la última página. O sea que el que determina eso es Dios, no la iglesia. La iglesia, lo que hay que entender es que la iglesia no tiene nada que ver con esas cosas. La iglesia son los alumnos. Usted imagínese una escuela, una academia, una universidad. El alumno es alumno. No tiene ninguna no puede mover nada. El alumno va, se siente y aprende nada más. No tiene otra actividad. Y esa es la actividad de la iglesia. Aprende y anuncia al Hijo bendito de Dios. Nada más. No puede establecer canon ni todo eso. Eso lo estableció
Cristo, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Jesucristo dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Ahí se establece el canon, y de ahí en más toda esa palabra tiene vida, y el Espíritu Santo trabaja para que todas las cosas se acomoden. ¿Cómo? La iglesia no tiene nada que ver. Si la iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia? Es el grupo de alumnos que le dicen, bueno, ustedes tienen que elegir los libros que se van a dictar en esta academia, en este instituto, en esta escuela, en este colegio. ¿Qué van a hacer los alumnos? Estarían totalmente perdidos. Si ni siquiera ellos saben, están aprendiendo, ¿cómo ellos van a tomar esas decisiones tan trascendentes para un curso lectivo? Es una locura eso. Por eso ahí está la interpretación privada del catolicismo romano, que ellos están fuera, no solamente ni siquiera son iglesia. Si usted le da que desarrollen una materia a un grupo de alumnos, ¿qué va a pasar? Les toca trigonometría y el maestro le dice, bueno, desarrollen trigonometría al grupo del alumnado, y se les da el libro para que desarrollen trigonometría. Se terminan matando entre todos, porque uno va a decir una cosa, otro va a decir otra. Es un enredo total. ¿Por qué? Porque son alumnos. Y cada uno tiene, como la palabra, ahí cuando se llama de interpretación privada, habla de una interpretación fuera de la enseñanza del maestro. Entonces, cuando no hay maestro, se producen todas las... no se llega a nada, digamos. No se llega a nada. Entonces, ¿dónde está la verdad? En el profesor, en el maestro. Entonces, cuando hay un profesor, cuando hay un maestro, las cosas se hacen ordenadamente y lleva su tiempo el ciclo lectivo. Acá es exactamente igual. Nosotros como iglesia aprendemos, pero ¿aprendemos de quién? De los que son profesores o de los que no son profesores. Yo no voy a aprender del verdulero de la esquina. Yo voy a aprender del profesor, del maestro, de aquel que está dentro del círculo magisterial. De él voy a aprender. Entonces, hecha esta introducción, queremos decir que todo el magisterio depende del magisterio escritural. O sea, el magisterio viviente, para que lo podamos entender, el magisterio contemporáneo, el magisterio de estos días. Porque la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Esa es la pregunta que se hace en la iglesia y se hace el mundo. ¿Quién tiene la verdad? El apóstol Juan dice, nosotros los apóstoles somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿dónde está la verdad? En los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? En las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Y los que no quieren oír la verdad no son solo escritura. ¿Por qué? Porque quieren escuchar al hombre que es mentiroso. Lo dice la misma palabra de Dios allí en Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que está fuera del círculo de Dios es mentiroso. O sea, no contiene la verdad doctrinal, se puede decir la verdad. Se puede decir que, por supuesto, los hombres, lo que quiere decir es que hay falla en el hombre. El hombre, por más que quiera, no puede tener la verdad escritural y doctrinal, porque esa verdad escritural, esa verdad doctrinal la tienen los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos. Eso que sucedió hace 2000 años lo vivieron ellos, los apóstoles, ninguna otra persona. O sea, se les dio la autoridad a los apóstoles, a ellos se les dio la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos tocaron, ellos palparon al Hijo de Dios. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, lo que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron, es único. O sea, por más que usted quiera, por más que cualquier otro hombre quiera, por más que los papas quieran, por más que los católicos quieran, es imposible. Ni siquiera la iglesia verdadera puede llegar a dictar doctrina. Por eso la iglesia no puede dictar doctrina, ni la falsa ni la verdadera. Nos atenemos a las escrituras y nos atenemos a la doctrina de los apóstoles. Por eso dice la palabra allí en Juan 20:30, dice, hizo Jesús además muchas otras señales. Dice ahí señales, no doctrinas. Y dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque el catolicismo dice que la tradición tiene la misma autoridad que las escrituras, y que las escrituras se interpretan por medio de la tradición católica romana, porque quieren introducir sus falsos dioses, por supuesto. Después vamos a hablar en una segunda parte o tercera parte del falso magisterio, que está en la Biblia también. El falso magisterio explicado claramente. Todo está en las escrituras, absolutamente todo. No necesitamos nada fuera de las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras encontramos y conocemos al Dios verdadero. Él dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Eso es lo único que necesitamos creer, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es todo. Por eso la iglesia verdadera es su escritura. No necesitamos absolutamente más nada. El punto es cómo hago o cómo hacemos para saber quién tiene la verdadera doctrina. La verdadera doctrina la tienen los apóstoles. No ningún grupo, ninguna denominación, mucho menos los católicos, que es todo el evangelio al revés. El catolicismo romano, sabemos que el catolicismo romano es el paganismo por todos sus dioses, porque tiene muchos dioses como los paganos. Entonces, ¿quién tiene la verdadera doctrina? Los apóstoles. ¿Por qué ellos tienen la verdadera doctrina? Porque ellos son los testigos. O sea, hay un hecho, como siempre lo decimos, lo que ellos vieron, lo que ellos palparon, lo que ellos oyeron, lo que ellos contemplaron, tocante al verbo de vida, nadie lo experimentó. Por supuesto que en aquellos tiempos muchos vieron a Jesús, lo contemplaron, lo tocaron, lo oyeron, pero a los que se les dio la autoridad ministerial apostólica para dictar doctrina es a los apóstoles. Ellos son los que tienen la autoridad. Por ejemplo, si entre usted y su vecino no hay ninguna diferencia, los dos son personas, los dos tienen 2 pies, 2 ojos, pero su vecino estudió o se preparó para ser policía. Él se preparó todo el tiempo que demanda el ser un policía, y llegó un momento en que lo oficializan como un policía, lo reconocen, lo autorizan, le dan todos lo que necesita para ser un policía, y a partir de ese momento él tiene una autoridad que usted no tiene. ¿Quién se la dio? Se la dio el gobierno, se la dieron las autoridades competentes en el caso. Entonces hay una diferencia ahora de autoridad civil. O sea, mientras él ejerce como policía, tiene más autoridad que usted. ¿Por qué? Porque fue ordenado, porque fue nombrado, porque fue puesto como policía. Entre nosotros y los apóstoles, por supuesto, no hay ninguna diferencia, porque los dos somos seres humanos. El punto es que ellos estuvieron con Cristo y fueron ordenados por Cristo. Esa es la gran diferencia, la ordenación. Entre usted y su vecino no hay ninguna diferencia. La diferencia la hace la ordenación que le dio el gobierno a él, a su vecino, para que él sea policía y usted no. Usted no es policía. ¿Por qué? Porque no fue ordenado policía. Él sí fue ordenado policía. Fue reconocido por el gobierno que estaba preparado para ser policía. Entonces fue ordenado, fue nombrado. Hay todos sellos, firmas, todo un respaldo de parte de la nación, de parte del gobierno, el cual tiene autoridad para ejercer, digamos. Y usted no la tiene.
hay una diferencia, hay una jerarquía, hay una clase. Y esa clase, esa jerarquía, esa diferencia de dictar doctrina, en este caso la tienen los apóstoles. Por eso dice, pero estas que se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces ellos testifican de que Jesús es el Cristo. Por eso Juan, el mismo Juan, él dice, ¿quién tiene la verdad? ¿O quién tiene la verdadera doctrina y quién tiene la falsa doctrina? Dice, amados, capítulo 4, versículo 1 de 1 de Juan, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, Juan claramente dice que todos los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y él está ahí poniendo claramente la sana doctrina y la falsa doctrina. Entre el verdadero Jesucristo y el falso Jesucristo. Lo dijo el mismo Pablo. Hay un falso Jesucristo, hay un falso evangelio y hay un falso espíritu. Entonces, todo el que confiesa, o sea, que el que cree y declara públicamente que Jesús ha venido en carne, o sea, que no ha venido de María, no ha venido de un repollo, ha venido del cielo. Jesucristo mismo dijo, yo he venido del cielo. El Señor Jesucristo vino encarnado. El Señor Jesucristo vino completo a la tierra. No vino un pedazo de Jesucristo y María le dio otro pedazo. No, Jesucristo vino completo. Cuando usted dice, yo he venido, usted se presenta en un lugar, en el trabajo, en la escuela, cualquier situación, y dice, yo ya llegué. ¿Quién llegó? Usted. ¿Cómo llegó? Completo. No es que llega su alma y llega y dice, buenas noches, buenas tardes, tranquilo porque dentro de un rato llega mi cuerpo. No, usted no dice eso. Usted cuando llega completo, en espíritu, alma y cuerpo, con Jesús. Por eso la palabra del Señor dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque ¿cuál es la falsa doctrina que dice que Jesucristo vino, no sé, un espermatozoide, vino un espíritu? ¿Qué vino? Y que María le dio la carne. Eso es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Jesús ha venido en carne, o sea, vino encarnado Jesucristo. Vino completo, o sea, él para llegar al vientre de María se redujo a la mínima porción, se puede decir de alguna manera, para poder entrar allí al útero de María y desarrollarse como un niño normal. Ese es el verdadero Cristo, el que ha venido completo. Si alguien le dice a usted, Juancito vino, ustedes saben que Juancito vino el alma nomás de Juan. ¿Quién le va a creer a usted eso? Juancito, si viene Juancito a un lugar y usted dice vino Juancito, todos se imaginan y piensan que vino Juan completo, con su alma y con su cuerpo. Y eso es lo que sucede acá, que se le dice a la gente, vino Juancito, pero en este caso es vino Cristo, pero Cristo vino el alma nomás de Cristo, vino el espíritu de Cristo y bueno, y María le dio el cuerpo. Esa es la falsa doctrina, o sea, es una falsa enseñanza. Si a usted le dice que vino Juancito, pero vino el alma y al rato cayó el cuerpo, ¿qué le están haciendo? Le están haciendo una broma. Es mentira, es falso, eso es falso, absolutamente falso. Porque si viene Juancito, viene completo Juancito. Entonces, esa es la falsa doctrina. Decir que Cristo vino solamente el Espíritu, vino un espermatozoide, o los mil inventos que se hacen, vino con un rayo de luz, etcétera, todas las locuras que se inventa el diablo y el catolicismo romano y todas las sectas, todo eso es falsa doctrina. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, ese es el verdadero Cristo, el que vino completo. O sea, ¿cuál es el verdadero Juancito? Le dicen, vino Juancito. ¿Cuál es el verdadero? El que vino completo, el que vino se fue encarnado, o sea, vino con su carne, vino con su cuerpo. Esa es la verdad, que si vino Juancito, llegó una persona, con alma y con cuerpo, con espíritu.
¿Quién se va a creer que vino Juancito el alma sola y que en la casa dejó el cuerpo y que al rato cayó el cuerpo y bueno, y se unieron? Bueno, esa es la locura del catolicismo, que dice que vino Cristo, pero María después le dio el cuerpo. Dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Es lo mismo el ejemplo de Juancita. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Todo aquel que dice que vino solamente el alma de Juancito o el espíritu de Juancito es una mentira que es. Si dicen esas doctrinas que Jesucristo vino y que María le dio el cuerpo, eso es falsa doctrina. Por eso decimos, ¿quién tiene la verdad? Los apóstoles. ¿Por qué quién lo está diciendo? Juan, que él palpó, él tocó, él escuchó, él contempló al Logos encarnado. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Juan o los que están fuera de ese círculo? ¿Quién tiene la verdad? Juan. Juan, porque Juan es el que conoció al Hijo de Dios. Pedro, los apóstoles, Pablo, son los que tienen autoridad para dictar doctrina. Por eso el mismo Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y no se puede poner otro fundamento. Y el fundamento es Cristo. Y con esta explicación queremos decir que el verdadero Cristo está en los apóstoles. Los apóstoles están muertos y dejaron sus escritos. Entonces, la sana doctrina está en las Escrituras, no está fuera de las Escrituras. Ese es el verdadero magisterio del cual tomamos todos y bebemos todos de este magisterio, lo cual ellos son los testigos. No hay otro como ellos. Nadie se puede inventar nada porque, como dijimos, sucede algo en un lugar donde 3 personas vieron un hecho, solamente 3 personas vieron un hecho. Todos tenemos y dependemos del testimonio de esas 3 personas que vieron un hecho. Lo que está fuera de esas 3 personas son puros inventos, especulaciones, opiniones propias, como se dice, una interpretación privada. Por eso, si el catolicismo romano no se aferra a las escrituras, ¿qué hace? Interpretación privada. ¿Por qué? Porque inventa. Porque nosotros todos nos tenemos que tomar del testimonio de los testigos, de los que estuvieron en el lugar de los hechos. Nadie puede, porque el que quiere, el que se aparta de ese testimonio, empieza a inventar. Por eso el catolicismo romano es falso, las sectas son falsas, los testigos de Jehová son falsos, los mormones son falsos. ¿Por qué? Porque no se atienen al testimonio de los apóstoles. Lo dijo Juan, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Y Juan dijo, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Entonces el magisterio está en las escrituras, por eso es solo escritura. No tenemos otro elemento, digamos, para saber la verdad que no sea el testimonio de los apóstoles. O sea, los profetas profetizaron, Cristo vino y los apóstoles dan testimonio de que el Mesías que profetizaron los profetas vino. Eso es todo. Entonces, la pregunta es ¿de dónde tomamos la sana doctrina? La tomamos de los apóstoles. No hay otra fuente. No hay otra fuente. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos. Como dijimos, hay 3 personas que vieron algo y todo el mundo, el resto del mundo que no vio nada, depende del testimonio de esas 3 personas. Nosotros dependemos del testimonio de los apóstoles y de Pablo. Dependemos de ellos en lo que es la doctrina, de nadie más. Todos tenemos que tomar ahí. Y si hay alguna desavenencia, un desacuerdo, todo está basado en lo que ellos dijeron. No nos podemos salir. Nadie tiene mayor autoridad que los apóstoles. Nadie. Por supuesto que el catolicismo romano tuerce, las sectas tuercen lo que dijeron ellos. O sea, dan una explicación. O sea, fuera del círculo de los apóstoles se desprende el magisterio vivo, que se puede llamar el magisterio contemporáneo. O sea, actualmente hay evangelistas, hay pastores y hay maestros los cuales interpretan y explican al pueblo lo que enseñan los apóstoles. Estos que están constituidos son los verdaderos maestros de la palabra de Dios
toman simplemente lo que enseñan los apóstoles. O sea, si usted quiere ser arquitecto, tiene que ir a una academia de arquitectura o la universidad, etcétera, hacer una carrera. Y tiene que estudiar con profesores que le enseñan arquitectura. No puede ir a estudiar con el verdulero de la esquina que le dice, bueno, una pared se levanta así, o un albañil de barrio, digamos, con todo el respeto que merecen. Los albañiles son gente muy inteligente, porque la albañilería demanda mucha inteligencia, destreza, digamos. El albañil prácticamente no se puede equivocar en el sentido de que está haciendo algo que es pura matemática, se puede decir de alguna manera. Pero no podemos apelar a un albañil de barrio, sino que tiene que ir una persona, si quiere ser arquitecto, tiene que ir a una academia o a una universidad o hacer una carrera para llegar a ser arquitecto. Entonces, yo no puedo ir a saber lo que es la verdadera doctrina en una persona que no se atiene a los apóstoles. La persona que me enseña a mí la sana doctrina tiene que estar totalmente imbuida, o se puede decir sometida a la palabra, se puede decir, totalmente rendido a la palabra de los apóstoles, o sea, al testimonio apostólico. Por eso le decía Pablo a Timoteo, traza bien la palabra para que no seas avergonzado. Todo está en las Escrituras. El católico se complica porque encima que hay que estudiar las Escrituras, ellos tienen un catecismo que es el doble que una Biblia, y tienen padres de la iglesia, estos padres de la mentira, estos paganos, estos filósofos. Estudiar todo eso es una locura, eso es pura confusión, ¿no? Y el verdadero cristiano solamente tiene que estudiar lo que enseñan los apóstoles. O sea, toda la Biblia hay que leerla, por supuesto. Yo la he leído varias veces, la Biblia completa, hay que leerla completa, la Biblia. Pero si no se nos alcanza la vida estudiar la Biblia, o la doctrina de los apóstoles nos alcanza la vida. Solamente con un versículo usted puede pasar el resto de su vida estudiando. Usted imagínese lo que es la palabra de Dios, es un océano profundo, interminable, algo precioso. Por eso Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el punto es cómo yo sé dónde está la verdad y quién me enseña la verdad. Son aquellos que se toman de las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. Es solo Escritura. O sea, se puede, por supuesto, hacer algún comentario de algún gran cristiano. Muchas cosas se le puede, pero que no atenten con la sana doctrina. Que no atenten con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo el mismo Pablo. Entonces, Juan decía, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por eso, en esto conocemos, dice, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces vamos a poner 3 casos así, no vamos a ir mucho, pero para que tengamos una idea de cómo es este magisterio que se desprende de los apóstoles, porque decimos, bueno, los apóstoles tienen la sana doctrina y yo tengo que ir a ellos se murieron hace 2000 años. Entonces, acá están los ejemplos de que estas personas o estos ministros predicaron, enseñaron, sujetos o unidos a los apóstoles. O sea, uno enseña la palabra de Dios, pero está unido a los apóstoles. ¿Cómo yo hago para estar unido a los apóstoles? Por medio de las Escrituras. ¿Dónde están los apóstoles? En las Escrituras. Juan dice, el que nos oye a nosotros es de Dios, pero ¿cómo hago para oír a Juan si está muerto? Hace 2000 años se murió Juan. ¿Cómo hago para escucharlo a Juan? Por medio de las Escrituras. Le dijo allí Abraham al rico. A Moisés tienen, a los profetas, óiganlos a ellos. Son la Escritura. Entonces, dice la palabra en Hechos capítulo 8, versículo 29,
Dice, volvía sentado en su carro, el eunuco, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Entonces acá hay un caso, el caso de Felipe. Vamos a ver 3 casos. El caso de Felipe, el caso de Timoteo y el caso de Priscila y Aquila. Son tres casos donde se desprenden ellos del círculo apostólico. O sea, no son los apóstoles los que predican, sino que son fuera de los apóstoles, pero unidos a los apóstoles. Y es el mismo caso nuestro. Nosotros venimos a ser un Felipe, nosotros venimos a ser un Timoteo, nosotros venimos a ser un Priscila y Aquila. Somos los que estamos fuera del círculo apostólico, no somos los testigos, no somos los que palpamos, los que tocamos, los que abrazamos, los que oímos, los que contemplamos al Hijo del Dios viviente cuando estuvo en esta tierra. Ellos pueden testificar que ese Cristo que dicen las Escrituras es el verdadero. Ese es el verdadero Dios y nuestro Salvador. Entonces ellos son los testigos, ellos pueden testificar, por eso lo dice el mismo Pedro, lo dice, nosotros estuvimos en el monte, nosotros lo vimos transfigurarse, nosotros lo vimos que hablaba con Moisés, con Elías, nosotros vimos la luz, nosotros oímos la voz del Padre que le dijo a él, oíd, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Nosotros, dijo Pedro, nosotros, los apóstoles, nosotros somos los testigos, nosotros tenemos la verdad. Por eso el señor Alarcón y los católicos hacen la pregunta maliciosa, ¿quién tiene la verdad? Como diciendo, nosotros tenemos la verdad. No, ellos no tienen la verdad, la que tienen la verdad son los apóstoles. Ellos tienen la verdad, los apóstoles. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, defiende y sostiene la verdad y levanta la verdad como una bandera, y la verdad descansa en la casa del Señor, que es la iglesia. Dice, entonces Felipe es el primer caso que podemos ver donde Felipe fue una persona ordenada, digamos, y fue una persona que se desprende de las enseñanzas y tuvo contacto con los apóstoles, al igual que Timoteo y al igual que Priscila y Aquila. Felipe, podemos ver, vamos a ver rápidamente, nos vamos a meter en las historias de ellos, ni nada por el estilo. Dice, agradó la propuesta. Entonces no, estaba hablando aquí, los apóstoles, dice, el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Y ahí está Felipe. O sea que Felipe más adelante se llama Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista. Se lo llama en un versículo más adelante. Entonces, es el mismo Felipe que encontramos aquí en 29 en adelante hasta el 36, donde Felipe le predica el Evangelio al eunuco, le dice, pero entiende lo que lees. Entonces el punto es la autoridad, porque cualquiera puede decir, pero entiendes lo que lees, cualquiera. El verdulero de la esquina también puede decir, pero entiende lo que lees. Un católico también, cualquiera puede decir, entiende lo que lees. Pero otra cosa distinta es cuando hay un ministro verdadero que toma la enseñanza de los apóstoles, o sea, tiene la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque si fuera un católico le siempre entiende lo que lee y le va a explicar otra cosa, que Jesús viene de María, etcétera, toda una doctrina totalmente distorsionada. Pero si se lo explica un verdadero maestro, como en este caso un verdadero evangelista como era Felipe, que él dice que los apóstoles le impusieron las manos. O sea, que él se desprendió, o sea, él escuchó a los apóstoles, en este caso allí en Jerusalén, a los 11, y entonces él tenía una verdadera doctrina, o sea, la doctrina apostólica. Y el eunuco le dijo, en el versículo 32, dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. O sea, el eunuco necesitaba enseñanza, por supuesto. O sea, si una persona se le da la Biblia no va a entender nada. Necesita que se le enseñe, pero el punto es quién le enseña. Ese es el punto. En este caso, Felipe era un verdadero maestro de la palabra de Dios, un verdadero evangelista. Había sido reconocido como diácono. Los apóstoles le impusieron las manos. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban vivos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasaría ahora si los apóstoles están muertos? Aparte, los apóstoles no andarían por todo el mundo imponiendo manos. No, simplemente tenemos que tomar de la enseñanza de los apóstoles. Dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Es correcto. Por eso es magisterio. Hay un magisterio viviente. O sea, Felipe, tanto Felipe, Timoteo como Priscila y Aquila representan ese magisterio viviente. O sea, es un ejemplo del magisterio viviente de ahora. Si el catolicismo romano dice que tiene un magisterio viviente, ese magisterio tiene que estar absolutamente subordinado a la enseñanza apostólica, y los apóstoles nunca enseñaron el catolicismo romano. Ahí está su problema. Si ellos dicen que Jesús viene de María, ya está todo mal, porque Jesús no viene de María, Jesús viene del cielo. Entonces ellos no son verdaderos, son falsos. ¿Por qué? Porque enseñan una falsa doctrina. Si usted va a estudiar una carrera de arquitectura, lo menos que tiene que hacer es atenerse a las enseñanzas de los profesores, de los instructores, de los académicos. Si no, nunca va a ser arquitecto. ¿Por qué? Porque usted va a responder todo mal. Si los apóstoles le hacen un examen al magisterio romano, se sacan 0 en todo, porque responden todo mal. ¿Qué significa eso? Que no son magisterio, que nunca van a ser. En el caso del arquitecto, si usted responde todo mal, nunca va a ser arquitecto. Así, señor, dedíquese a otra cosa, haga otra cosa, por favor. No se dedique a esto porque usted no responde todo mal. En vez de hacer casas cuadradas, va a hacer casas redondas. Y es lo mismo con el magisterio. Si los apóstoles toman examen a los romanos, a los papistas, le sacan 0 y los sea anatema, dijo Pablo. Si alguno os enseña otro evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, sea anatema, sea consagrado a la destrucción. Lo dice el mismo apóstol Pablo. Sea puesto, sea separado para destrucción. Por eso los anatemas se los llamaba los separados para la destrucción. Entonces Felipe era un verdadero maestro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se sujetaba a la enseñanza de los apóstoles. Era sumamente sencillo, no había nada que hacer, simplemente seguir las enseñanzas de los apóstoles, o sea, de los testigos. Dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? El punto es quién te enseña. El punto es quién te enseña. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Si a usted le enseña un verdadero maestro de la palabra de Dios, le va a decir que ese es Cristo. Por supuesto, el Cristo que ha venido del cielo, no de María. Porque los católicos también dicen que este es Cristo. Pero el Cristo de ellos viene de María, o sea, viene de otro lado. Es un Cristo raro. Y el versículo 35 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, siempre el punto de la enseñanza verdadera, magisterial, doctrinal, apostólica, es Cristo. No es ni la iglesia, ni Pedro, ni el orden sacerdotal, ni María, ni nada de esas, ni la hostia, no. La enseñanza magisterial, doctrinal, apostólica es Cristo. Dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
O sea que él no sabía si hablaba de Isaías o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea que le dijo que él era el Cristo, el Salvador del mundo. Y se pudo salvar, porque después le dijo que se quería bautizar y allí le dice Felipe, si crees bien puedes. Dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué le había ministrado, que le había enseñado, que le había adoctrinado Felipe? Que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, que Jesús era el Salvador del mundo. Ese es un verdadero maestro que se atiene a la enseñanza apostólica. O sea, Felipe, por supuesto que hay otro Felipe, que es el Felipe el apóstol, ¿no? Está en 10.2 y en Hechos 1.3. Ese es el Felipe que es otro Felipe, ¿no? Pero acá estamos hablando de Felipe el diácono, que después más adelante en Hechos 21.8 la Biblia lo llama Felipe el evangelista, que no es otro que el mismo aquí, que de Hechos 6.5, que el diácono, que era uno de los 7, lo llama allí en Hechos 21.8, lo llama uno de los 7 diáconos. O sea que hay una conexión apostólica. Hay una conexión apostólica. Y dice, ¿cuál es esa conexión? Tenía que haber algo visible en aquellos tiempos, como los apóstoles estaban vivos, había algo visible. O sea, los apóstoles le impusieron las manos, lo cual es algo simbólico, que simbolizaba que los apóstoles se desprendía la doctrina, la verdadera doctrina, en los diáconos, y que eran parte de la verdad apostólica, a los cuales, dice el Hechos 6.7, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ya lo hablamos de la imposición de manos, que no hay ningún poder en la imposición de manos, sino que es algo simbólico, aunque a veces suceden cosas, pero es más que todo, es algo simbólico para que los hombres o se pueda dar testimonio que el que está obrando es Dios. Por ejemplo, hay un cristiano y le dice, ¿puede orar por esta persona que está enferma? Y dice, sí, voy a orar. Y le impone las manos, y al imponerle las manos es algo, está dando testimonio de que Dios está haciendo una obra, y si la persona es sanada, testimonio de que Dios ha obrado. Es algo para que los hombres puedan ver todo lo que es el bautismo, todo lo que es la cena del Señor, son todas cosas visibles para dar testimonio delante de los hombres. Sería otro tema, un detalle. Entonces, por medio de la imposición de manos, había una identificación con los apóstoles, porque acá el punto de la verdad doctrinal y del magisterio es la identificación con apostólica. Si yo tengo una doctrina que es extraída de la enseñanza de Pablo y de los apóstoles, esa es una verdadera doctrina. O sea, no es una interpretación privada. Cabe el detalle que se puede equivocar, o nos podemos equivocar, pero no es interpretación privada. O sea, una persona está estudiando un curso o está estudiando, otra vez el ejemplo del arquitecto, está estudiando de arquitecto y se le toma una prueba y no saca tan buena prueba, o sea, se equivoca en algunas cosas, pero está estudiando con un verdadero profesor. Después en el próximo examen levanta la nota, como se dice. Pero no tiene interpretación privada, porque la interpretación privada es tener opiniones fuera de la enseñanza del profesor o del maestro. Esa es la interpretación privada. Si una persona no se atiene a las enseñanzas apostólicas, él tiene interpretación privada. Es como aquel alumno que dice, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, no me importa lo que diga el profesor, no me importa lo que diga el maestro, yo lo hago a mi manera. Eso es lo que hace la interpretación privada. Lo que se dice una interpretación casera, algo suyo propio, como dice la misma palabra. Entonces, una persona que se atiene a las enseñanzas de los apóstoles tiene que tener un pulimiento también, pero no es interpretación privada. O sea, un verdadero maestro de la palabra de Dios llega a un pulimiento y hay una gran responsabilidad. Por eso el que está estudiando, en este caso, como dijimos, arquitectura
o está estudiando la verdadera doctrina de Cristo, lleva un proceso, lleva un tiempo tiempos de prueba, tiempos de exámenes, donde la persona va pasando por distintos exámenes antes de ser arquitecto, porque si la academia, la universidad o el colegio, el instituto que le dan el título de arquitecto lo largan así, va a ser cualquier cosa, va a ser desastres. Y corre peligro mucha gente, porque si hace casas o edificios, se viene todo abajo y es una gran responsabilidad de decir, ¿dónde estudiaste? Entonces la persona tiene que estar preparada, pero estudia en un lugar donde no hace interpretación privada. O sea, un verdadero maestro de la palabra de Dios lleva un proceso de pruebas y exámenes antes de ser un verdadero maestro de la palabra del Señor en este caso. Y Felipe, porque en realidad lo único que tenemos que predicar es que Cristo es el verdadero Salvador del mundo, que Él ha venido en carne, lo dijo Juan, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar, que Cristo es el verdadero Salvador del mundo. Eso es todo, y de ahí en más se desprende toda la doctrina. Pero eso, ¿quién da ese testimonio? ¿Quién testifica del verdadero Cristo? Lo dijo Pablo. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, esa es la enseñanza del verdadero magisterio, el conocimiento del Hijo de Dios. Si el catolicismo romano dice que Jesucristo es un pedazo de pan, quiere decir que ellos son falsos. Porque no es el verdadero conocimiento del Hijo de Dios eso. Ese no es Cristo. O como decía el señor Alarcón, que el otro día abrazaba un cuadro y decía que ese era Cristo. Si a él le enseñaron que un cuadro es Cristo, quiere decir que es un falso magisterio, porque Cristo no es un cuadro, una imagen. Cristo está a la diestra del Padre y un día va a volver. ¿Qué le enseñaron? ¿Qué es eso? Un falso magisterio. Entonces, Felipe, Timoteo 2.2, y ya. Timoteo 2.2 dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acá tenemos el caso de Timoteo. O sea, Timoteo se desprende de Pablo, pero la fuente es Pablo. Felipe se desprende de los apóstoles, pero la fuente son los apóstoles. En el tercer caso de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, Pablo los conoce, luego Pablo pasa por Efeso y los deja a Priscila y Aquila en Efeso, y ahí conocen a Apolos. Ellos se desprenden de Pablo, pero la fuente es Pablo. Siempre es así. Esa es la verdad, ese es el verdadero magisterio. Felipe es verdadero magisterio, Timoteo es verdadero magisterio, Priscila y Aquila es verdadero magisterio. Y todo el que se desprende, porque todos estamos fuera del círculo apostólico, tanto Felipe, tanto Timoteo, tanto Priscila y Aquila, etc., están todos fuera del círculo apostólico, o sea, fuera de los profesores, pero esos son como los, digamos, los que se recibieron como maestros y pueden ejercer la docencia, pueden ejercer un magisterio, pueden ejercer una verdadera enseñanza del conocimiento del Hijo de Dios. Tanto Felipe, Timoteo como Priscila y Aquila estaban aprobados para enseñar el verdadero Cristo, que no era otra cosa que el testimonio de los apóstoles. Tanto Felipe, Timoteo y Priscila y Aquila eran aprobados. O sea, estaban aprobados por el mismo ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque lo dicen las Escrituras. Pablo los dejó a ellos en Efeso y ellos, Priscila y Aquila, le enseñaron a Apolos, lo encaminaron en un evangelio perfeccionado. ¿Por qué? Porque ellos bebieron o ellos aprendieron de la fuente que era Pablo. Entonces dice Timoteo, como dice la palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Después dice el versículo 1 Timoteo 4.14,
4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir eso? La imposición de manos, dijimos que es simbólico, que para dar testimonio de que Timoteo estaba aprobado. Estaba aprobado por Dios, estaba aprobado por el ministerio apostólico, por el presbiterio, para ser un verdadero maestro de la palabra de Dios, porque él tomó de la fuente, o sea, era legal. Es como si usted quiere ser un verdadero arquitecto, tiene que ir a un lugar donde le enseñen la carrera de arquitecto de algo oficial. No puede ir a estudiar arquitectura con un grupo de personas que no son profesores, que no son académicos. Una persona puede saber mucho de arquitectura, pero si no es profesor, no es maestro, no le sirve de nada, no le puede dar ni siquiera un papel. Entonces, los que le podían autorizar para que sean verdaderos maestros de la palabra eran los apóstoles. Y los maestros tenían que tomar de la enseñanza de ellos. 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, había algo visible que determinaba que Timoteo estaba aprobado. En este caso nosotros, ¿cómo hacemos si Pablo está muerto? Por medio de las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. Y está el caso de Priscila y Aquila, Hechos 18:26. Hechos 18:26. Dice: allí, bueno, Priscila, Pablo los deja en Efesos. Y dice, o sea, tuvieron un encuentro con Pablo allí en 18:2. Dice: y halló a un judío. Dice, versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y allí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y dice el versículo 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Pero él los dejó en Efeso. Y cuando ellos estaban en Efeso, Priscila y Aquila, que habían aprendido de Pablo, o sea, habían aprendido de la fuente. Imagínese si usted aprende de Pablo y Pablo le aprueba. Una cosa es que usted se sienta con Pablo y después usted enseñe cualquier otra cosa. Esto es lo mismo. Nosotros nos podemos sentar a los pies de Pablo y aprender de Pablo. Por eso ese es el verdadero magisterio, el que está constituido por Dios, el que aprueba a Dios, el que aprende de Pablo, el que aprende de los apóstoles. Ese es el verdadero magisterio. Nosotros podemos hacer igual que hizo Felipe, aprender de los apóstoles. Nosotros podemos hacer igual que Timoteo, aprender de Pablo. Nosotros podemos hacer igual que Priscila y Aquila, aprender de Pablo, por medio de las Escrituras. Si usted va al magisterio romano, va a aprender todo mal. ¿Por qué? Porque ellos están disociados de los apóstoles, porque tienen una doctrina torcida, doctrina que se llama de demonio. Ellos no aprenden a los pies de Pablo ni de los apóstoles, ellos aprenden a los pies de Satanás. Entonces usted va a aprender algo mal. Si usted quiere aprender la verdadera doctrina, se tiene que sentar a los pies de Pablo, a los pies de los apóstoles, a los pies de Cristo, por supuesto. Pero Cristo los comisionó a ellos para que ellos enseñen. Es como un director. El director enseña a toda la escuela, pero lo enseña por medio de profesores y maestros. Él no puede enseñar a toda la escuela. Si a Cristo, por supuesto, Él lo hace todo. Estamos hablando de salvando la distancia. Estamos poniendo un ejemplo para que lo podamos entender. Y el director enseña a toda la escuela por medio de profesores que Él mismo pone. O sea, Dios nos enseña la doctrina por medio de los apóstoles. Entonces,
Podemos leer el versículo 24 que dice, 18-24, dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que ya estaban aprobados, porque Pablo los dejó en Efeso, ya habían aprendido de Pablo, ya se había desprendido toda la sana doctrina, ellos eran, digamos, maestros aprobados de la palabra. Le tomaron aparte, dice Priscila y Aquila, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, Priscila y Aquila nos representa a nosotros. Al igual que Timoteo, al igual que Felipe, nos representa a nosotros. Nosotros estamos fuera del círculo apostólico, pero podemos tomar y tenemos que tomar, y es nuestro deber tomar, de la fuente que son los apóstoles. Si no tomamos de ahí, estamos fuera, hacemos interpretación privada. La iglesia la iglesia no puede dictar doctrina. Los que dictan doctrina son los apóstoles. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué? Porque habían aprendido de Pablo. No es que Priscila y Aquila se les ocurrió un día, se levantaron y empezaron a enseñar No, ellos tuvieron que aprender. Es como dijimos lo del arquitecto. Tiene que aprender. Por eso le dijo... ¿Cómo sabré si nadie me enseña? Dijo el eunuco. Y ahí le enseñó Felipe las Escrituras. Y le dijo que el que se hablaba allí en Isaías 53 estaba hablando de Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, nosotros necesitamos un magisterio viviente, pero este magisterio viviente de evangelistas, pastores y maestros tienen que tomar la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles. Si no se toma la doctrina de los apóstoles, es doctrina falsa. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos. Ya dijimos, hay testigos, y si usted sale de esos testigos, cualquier otra persona que ande rondando por ahí tiene doctrina falsa. ¿Por qué? Porque inventan, porque lo escuché por ahí. A no ser que se atenga a los testigos. Si esa persona se atiene a los testigos y enseña exactamente lo que dijeron los testigos, es sana doctrina. Es sana doctrina. Por eso todos dependemos de los testigos, todos dependemos de los apóstoles, todos dependemos de las Escrituras. No hay tal tradición, una tradición... romana, como dice. La tradición está en las Escrituras. ¿Qué es la tradición? Es la transmisión de dicción. Es la transmisión de una conversación entre Dios y los hombres. Y esa conversación entre Dios y los hombres, porque lo dice la misma palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, o sea, Dios habló, conversó con los profetas, y los profetas los plasmaron en Escritura. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo dejó a los apóstoles. Y eso es todo, y no hay más nada. Y fuera de ese círculo no hay más nada. O sea, Dios mismo estableció el canon. Jesucristo mismo estableció el canon. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El que los oye a ustedes, a mí me oye. Jesucristo es el que estableció el canon. Dios es el que pone los límites. Él dijo, Él nos ha hablado por el Hijo. Punto, se acabó todo. Fuera del Hijo no hay nada. O sea, lo que puede haber, ya no hay más tradición. No hay más tradición doctrinal. O sea, sí, Dios habla a su pueblo, por supuesto. No hay tradición. El Espíritu Santo vino a iluminarnos. El Espíritu Santo vino a iluminarnos lo que hablaron los apóstoles. El Espíritu Santo no vino a traer ninguna doctrina nueva ni nada raro. El Espíritu Santo vino a iluminarnos lo que hablaron los apóstoles. O sea, usted tiene un libro y tiene la luz apagada, no puede leer ese libro. En ese libro está
el conocimiento del Hijo de Dios, está el testimonio de los apóstoles. Pero usted no puede leer el libro, porque está la luz apagada. ¿Qué hace el catolicismo romano? Empieza a inventar, a explicar algo que no ve. Eso es interpretación privada, pero usted agarra y prende la luz, y esa luz representa el Espíritu Santo. Él nos viene a iluminar, el Espíritu Santo, lo que escribieron los apóstoles. Nos viene a iluminar lo que dicen las Escrituras del Hijo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ilumina el entendimiento, el corazón, para conocer al Hijo de Dios. Y nosotros vemos en las Escrituras, por medio del testimonio de los apóstoles, que Jesucristo ha venido en carne. Esa es la verdadera doctrina, que Jesucristo ha venido en carne, que no vino de María. Y si el catolicismo dice que Jesucristo vino de María, el catolicismo es falso. ¿Cuál es el verdadero Jesucristo? El que testifican los apóstoles. Por eso, toda la verdad está en las Escrituras. Fuera de las Escrituras no hay nada. El verdadero magisterio está en las Escrituras. Y si usted quiere ser un verdadero maestro de la palabra, se tiene que tener absolutamente en todo lo que enseñaron los apóstoles. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina y nos muestra claramente al Hijo de Dios en las Escrituras. Por eso lo dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces el verdadero magisterio está en las Escrituras, que es el círculo apostólico. Los apóstoles y Pablo, ellos son los que dan testimonio del Hijo de Dios. Y los que vienen después de él, o los que están fuera de él, los alumnos, porque ellos son los maestros, ellos son los profesores, ellos son los académicos, ellos son los que saben y conocen al Hijo de Dios y nos enseñan del Hijo de Dios. Nosotros, por supuesto, tenemos una relación personal con Cristo. Pero ellos lo vieron caminar, ellos lo vieron andar, ellos lo vieron hablar. Se lo dijo Ananías, a Pablo. Se lo dijo. Lo que vos vas a escuchar de los labios del Hijo de Dios. Dice la gloriosa palabra de Dios, dice, entonces uno llamado Ananías, dice en Hechos capítulo 22, versículo 12, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, a Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pablo vio al justo, conoció la voluntad de Dios y oyó la voz de Jesús. Por eso dijo Pablo, yo fui constituido predicador, maestro y apóstol a los gentiles. Yo, dijo Pablo, yo fui constituido, yo fui puesto como perito arquitecto, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Esto es Cristo y nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Él es un verdadero maestro. Si hay otro magisterio que dice que el fundamento es la iglesia, es un magisterio falso, diabólico, que no existe en las Escrituras. El verdadero maestro es Pablo, que dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Pablo vio con sus propios ojos a Cristo y oigas la voz de su boca. Y con sus oídos Pablo escuchó la voz de Cristo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Él es testigo. Por eso todo el verdadero magisterio se tiene que atener al testimonio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo vio al justo, conoció la voluntad de Dios
y oyó su voz. Y fue puesto como testigo a todos los hombres de lo que ha visto y oído, de que Cristo es el Salvador del mundo, el verdadero Cristo. El Cristo de las Escrituras. Ese es el verdadero Cristo. De él dan testimonio los apóstoles. Tanto Priscila, Aquila, Timoteo y Felipe, ellos dan testimonio de lo que los apóstoles habían visto y oído. Y conocían la voluntad de Dios, como Pablo. Entonces, ese es el verdadero magisterio, el que se atiene al círculo apostólico que está en las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. Todo lo que está fuera es falso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Magisterio católico romano es absolutamente falso porque enseña un evangelio diferente. Los que enseñan el verdadero magisterio son los apóstoles y los apóstoles están en las Escrituras. Eso es todo. Así que esperemos que quede claro, sea de bendición esta palabra de enseñanza y que podamos entender que todo está en las Escrituras. El testimonio está en los apóstoles y ellos nos enseñan, ellos son el magisterio y todo el que quiera ser maestro de la palabra, pastor, evangelista, tiene que tomarse absolutamente de las enseñanzas de los apóstoles. Por supuesto que es como una carrera, hay que estudiar, hay que pulirse, va a haber exámenes, va a haber pruebas, pero en el sentido doctrinal, no estamos hablando de pruebas de la vida, estamos hablando de prueba y contraprueba, prueba y error, etcétera. Todo eso sucede en privado. Un arquitecto, antes de ser arquitecto, se equivocó muchas veces, le tomaron exámenes, se sacó bajas notas, se sacó altas notas, hasta que llegó a un equilibrio y pudo aprender la carrera. En el ministerio de la enseñanza, también, en privado, tenemos mucho pulimiento y estudio, y estudio, y estudio. Cuando usted más estudie la palabra, más le pida revelación al Espíritu Santo, le pida ayuda al Espíritu Santo, iluminación al Espíritu Santo, usted va a tener una doctrina más pulida, más madura, más perfecta, como se puede decir. Por supuesto que cada día aprendemos más y más a los pies de los apóstoles por medio de las Escrituras. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.